Buenos días, amados hermanos, amigos y todos los que escuchan cada domingo los mensajes. Vamos a pedir la bendición de Dios para que nos guíe en todo este complicado pasaje. Señor Jesucristo, tú nuestro Dios todopoderoso, te pedimos, Señor, que nos des sabiduría a mí para transmitir este mensaje y sabiduría a mis hermanos y amigos para poder comprenderlo. Y te pido que tú nos dirijas, nos animes a seguir adelante. Háblanos, Señor. Tu pueblo escucha. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Bien, hoy nos toca Apocalipsis 6, versículo 1 al versículo 6. Vamos a tomar tres partes de este pasaje bíblico que he titulado El Anticristo. ¿Por qué razón? Porque aquí podemos mirar al Anticristo cuando está queriendo engañar que Él es el Cristo. Vamos a leer en primer lugar versículo 1 y 2. Nos dice así la palabra. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo para vencer. Una de las cosas pequeñas que podemos mirar en este versículo 1 es que uno de los ancianos, uno de los cuatro seres vivientes, expresó su voz como voz de trueno diciendo: ven y mira. Una voz fuerte, una voz... Siempre todos los comentaristas y quien les habla, tratamos de entender que aquí, aunque no tiene mucha importancia, pero es el primer ser viviente que se identifica como león. Es como un rugido de león, voz de trueno. Él dice: ven y mira. Bien, vamos a ir entonces al segundo versículo, que es lo que nos va a tomar un buen tiempo. El segundo versículo nos muestra que Juan, nuestro hermano Juan, el apóstol, mira, y al mirar, un caballo blanco. Es por eso que muchos, o algunos, no muchos, algunos, tratan de identificar aquí a Jesucristo montado en el caballo blanco. Pero permítanme decirles que aquí nos dice el jinete que lo montaba nada más, no nos dice ningún indicio que sea Jesucristo. Ya al final de este comentario vamos a ir a ver al capítulo 19, ahí sí encontramos a Jesucristo montado en su caballo blanco, nos da todas las señales de quién es y qué hace. Pero aquí Él oculta quién es el que montaba. El jinete no aparece ni da indicios de su nombre, solamente nos dice que tiene un arco y una corona y salió venciendo para vencer. La palabra venciendo para vencer es como decir aquí, sí o sí, yo gano esta batalla. Aunque sea la fuerza, aunque sea haciendo estrategias malignas, pero yo gano esta guerra. Eso significa venciendo para vencer. Y jamás Jesucristo, para vencer, usa estrategias malévolas, diabólicas. Él usa su estrategia, que es la verdad y la verdad. Bien, quiero mirar aquí en este caballo blanco, donde vemos que no hay paz, nos da una falsa paz. Y aquí quiero identificar un poquito algunos anticristos de toda la historia para llegar al verdadero anticristo. Aunque la palabra no nos dice que hay un anticristo, nos dice la palabra que hay muchos anticristos. Pero lógico, esos muchos anticristos tienen un líder, ¿no? Y eso trataremos de identificar en esta mañana. En primer lugar, a través de la historia bíblica, nosotros encontramos al primer anticristo.
Eso está en Génesis 10, capítulo 6, 11, que no voy a leerlo, apúntenlo si quieren investigar Apocalipsis, Génesis 10, ¿no? 1 y 6 al 11. ¿Qué encontramos aquí? A Cam. ¿Recuerdan a Cam? El hijo de Noé, que fue maldecido, y maldijeron a su hijo, o sea, a Canaán. Maldito sea Canaán. Entonces aquí vemos la genealogía de Cam, su hijo Canaán, y un hijo de Canaán se llamó Nimrod. Nimrod. ¿Quién es Nimrod? ¿No? La historia nos dice aquí en Génesis que Nimrod fue un gran luchador, un gran guerrero, un gran cazador, y que también era un hombre posible, aunque no nos lo dice, un hombre sabio que anhelaba cosas grandes. ¿Y qué es lo que hizo para llamarle yo, el primer anticristo? Quiso hacer lo que no puede hacer un hombre, que solamente Jesucristo lo hace. Jesucristo es el puente entre nosotros y el cielo. Por eso nos dijo en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede ir a la casa de mi Padre. Entonces encontramos que Jesucristo es el puente por medio del cual nosotros podemos llegar al cielo. Pero Nimrod comenzó a construir un edificio, una torre, para llegar al cielo. Él quiso hacer un camino para llegar al cielo que se llama Nimrod. Y el único camino para llegar al cielo es Jesucristo, no Nimrod. Ese es el primer anticristo. Otro anticristo que encuentro en la historia en Segunda de Crónicas 33, 1 al 10, apúntenlo, Segunda de Crónicas 33, del 1 al 10, ahí nos relata de un rey llamado Manasés. ¿Saben qué? Este también fue un anticristo. El peor, el más terrible de los reyes fue este. Su padre, un gran rey. Su hijo, un gran rey. Y en medio de ese hijo y ese abuelo estaba un diablo, un anticristo, Manasés. ¿Qué hizo Manasés? Su padre, Ezequías, destruyó todos los altares idolátricos. Él lo volvió a construir, un idólatra. Adoró a ídolos, no al verdadero Dios que le dio el cargo. ¿Qué más hizo este hombre? ¿No? Tuvo la temeridad no solamente de consultar a divinos, brujos y todo lo demás, sino que hizo un sacrificio diabólico para Dios. Cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras, jamás encontramos que Dios haya pedido sacrificio de un ser humano en el Antiguo Testamento. El sacrificio agradable para Dios era un cordero perfecto de 1 año, y con su sangre preciosa Dios aplacaba su ira para escuchar a su pueblo. Pero nunca sacrificó personas. Y este anticristo Manasés tuvo la gran diablería, puedo llamarlo yo así, de sacrificar a su propio hijo para que Dios lo escuche. Un camino diferente de lo que Jesucristo nos ha enseñado. ¿Quién más tenemos aquí? ¿No? Ya vemos a Manasés, vemos a Nimrod, pero recordemos, cuando vino Cristo, cuando nació hubo un anticristo, Herodes. Quiso matar al Rey de Reyes porque él se sentía ser el Rey de Reyes. Desde el inicio, este anticristo quiso matar, desaparecer, para que él sea el Rey de Reyes. Quiso matar al Rey de Reyes, nuestro Señor, pero no lo logró. Otro anticristo a través de la historia, Mahoma, que se compara con Cristo, con su Dios Alá, y Mahoma se compara con nuestro Señor Jesucristo.
Y otro que recuerdo en la historia es Hitler. Podemos llamarle un anticristo, porque son muchos los anticristos. Hitler se atrevió a matar al pueblo de Dios por millones, al pueblo judío, al pueblo que Dios ama. Y nosotros los cristianos también amamos, aunque ahorita ellos estén errados, un día verán la luz. Pero Israel es el pueblo de Dios y nosotros llegamos a ser integrantes del pueblo de Israel porque solamente Israel será salvo, dice el Señor. ¿Y nosotros cómo es que somos israelitas? ¿Por nuestro ADN? No, por Cristo. Él fue israelita y por eso que por su sangre nos adoptó, nos hizo sus hijos y nosotros somos israelitas por medio de Jesucristo. Pero este Hitler quiso exterminar a todo el pueblo de Dios. Otro anticristo. Hoy nosotros esperamos a otros anticristos, pero a otro anticristo. Esperamos a este que viene montado en el caballo blanco. ¿Quién es? Las Escrituras nos dicen, o por lo menos nos dan sus características, para que nosotros saquemos en cuenta quiénes son. Entonces veamos, ¿no? Vamos a segunda de Tesalonicenses, vamos a encontrar la primera gran característica, ¿no?, del anticristo. Segunda de Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículos 2 y 4. En primerito vamos a mirar los versículos del 2 al 4. Lógico el título, ustedes pueden ver su Biblia, el título nos dice la manifestación del hombre del pecado, ¿no? Y dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente en nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de la perdición. Hasta aquí nos está hablando. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. O es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Saquen su cuenta, apunten, ahí está la palabra, ¿no? Aquí tenemos las primeras características de este anticristo, llamado también aquí el hijo de la perdición, el hombre del pecado. O sea, va a ser un hombre que está lleno de pecado. Aparenta ser un cristiano, pero está lleno de pecado. Se le llama el hijo de la perdición. ¿Tú te llamas hijo de la perdición? ¿Tú que eres creyente cristiano o tú, hermana, eres hija de la perdición? No, nosotros somos hijos de Jesucristo, nuestro Señor, porque Él nos adoptó. ¿Qué más nos dice aquí? Este hombre de pecado o hijo de perdición se opone, se levanta contra Dios, contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Entonces, y nosotros conocemos quién es Dios, para saber que se levantan contra Él. ¿Quién es Dios? Dios es espíritu, es un ser invisible. Entonces, este anticristo se levanta contra el Dios invisible y Él se hace dioses visibles. ¿Qué más nos dice aquí? Y se siente en el templo de Dios. Él se cree el templo de Dios. Ya hemos dado temas nosotros, 2 semanas, hace meses,
sobre el verdadero templo de Dios. El verdadero templo de Dios no es un local, es cada persona que tiene a Jesucristo nuestro Dios viviendo en su corazón. Y esa persona que es templo de Dios no es un hombre de pecado, no es un hijo de perdición, es un hombre de la verdad, el Hijo de Jesucristo. Y jamás un hombre como tú y yo vamos a estar negando a nuestro Señor Jesucristo. No nos sentimos hombres de pecado, hombres perdonados, reconstruidos, hijos de Dios, ya no hijos de la perdición. ¿Qué más nos dice acá en este versículo que estamos viendo? Tenemos ahora sí el versículo 6 y 7. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. El poder de Dios lo detiene. Él sabe el día y la hora que va a quitar sus manos para que se manifieste el anticristo. Pero Él tiene el control de nuestro mundo, tiene el control de tu vida, tiene el control aún de este anticristo que quiere ya venir. Pero Él tiene el control con su poder, porque Él es el Todopoderoso, así que Él detiene que a su debido tiempo va a quitar sus manos y se manifestará el anticristo en nuestra era. ¿Qué más nos dice el versículo 7? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Lo mismo, el misterio de la iniquidad es el misterio que todavía no sabemos al inicuo. Pero cuando suelte sus manitos poderosos, mi Señor Jesucristo, el inicuo y con toda la iniquidad será manifestado. Versículo 8 al 12 dice, entonces se manifestará aquel inicuo, ahí está su otro nombre, inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Va a ser, como lo dice en Mateo, va a presentar señales, prodigios, y hoy ya vemos algunos socios del anticristo que hacen señales y milagros que son prodigios mentirosos. Todo y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué nos dice este versículo? Que todo eso, toda esa maldad de los primeros años de la gran tribulación, viene para los que no creyeron a la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Él mismo se identifica en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Y todos los que no creen en Jesucristo, el invisible, aquí hay que tener mucho cuidado porque hay muchísima gente que creen en Jesucristo, aquel que lo tocan, que lo ven. Ese no es Cristo. Ese es un Cristo bamba. El verdadero Cristo es invisible y que quiere vivir en tu corazón para que te enseñe todos los misterios de su vida, los pasados, los presentes y del futuro. En ese es nuestro Señor Jesucristo que nosotros creemos. No creemos en otro Cristo. Bien, ¿qué más nos dice? Ya vimos todo lo que nos habla Pablo aquí en Tesalónica, dirigiéndose a los tesalonicenses. Vamos a ver a 1 de Juan 2. Por favor, 1 de Juan 2. Versículos 18 al 22 y el 27. Y esto sí nos va enderezando nuestro conocimiento, y que el versículo 18
el párrafo este que voy a leer tiene por título El Anticristo. Juan es bien claro, hablando con su nombre, el Anticristo. Él es el único que habla con este nombre. Pablo lo llama el inicuo, el hijo de la perdición, pero aquí Juan, nuestro hermano Juan, el que escribe Apocalipsis, él le llama el Anticristo. Dice así versículo 18 al 22. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el Anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. O sea, el Anticristo no es uno, son muchos anticristos, muchos unidos en una entidad. Son muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros. Aquí está una característica. Que grábala, escríbela, para que no te olvides y identifiques quién es el anticristo. Salieron de nosotros. ¿Qué significa? Ya voy a contar al final en la historia. Lo dejo para ese momento. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros, dirigiéndose a nosotros, el apóstol Juan, pero ustedes, podríamos decirlo más claro, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Qué significa esto? Que nosotros, los verdaderos cristianos, tenemos la unción del Espíritu Santo. Es decir, como dice Efesios 1:13, estamos sellados en nuestra frente con el Espíritu Santo. Eso nos identifica para cuando venga Jesucristo. Ese sello, si no estás sellado, pídele al Señor que te selle. Él te dará las condiciones, los requisitos, pero pídele. Él tiene que sellarnos, es su promesa. Por eso aquí dice, pero no todos los que somos sellados con el Espíritu Santo, esa es la unción, ¿no? Conocéis todas las cosas. ¿Qué significa? Que el anticristo, los que salieron de nosotros, no tuvieron la unción. Porque yo estoy convencido, amados hermanos, amigos y todos los que me escucháis, que una persona que ha sido sellada con el Espíritu Santo, jamás abandona a su Padre, que aunque no lo vea, ahí está con Él, en las buenas, en las malas y en todo momento estamos con Él, porque somos sus marcados, además que nos adoptó, somos marcados con el sello de su Espíritu Santo. Y jamás nosotros vamos a ser hijos de pecado, hijos de la perdición. Al contrario, cada día le pedimos a nuestro Padre Jesucristo que nos haga como Él. Cada día leyendo su palabra, Él va transformando nuestro carácter, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de vivir. Él va cambiando y jamás nosotros vamos a salir de ser el templo de Dios. ¿Qué más nos dice aquí? No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Lógico, la mentira es Satanás, el diablo. Juan capítulo 8. Él es el padre de la mentira. Y Jesucristo nuestro Dios es el Padre, es la verdad y la vida eterna. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y esto hay que tenerlo presente. Aquí hay otra señal. Los anticristos niegan que Jesús es el Cristo. Ellos dicen solamente creemos en Jesús o creemos en el Cristo, pero no creemos en los dos que se llama Jesucristo. Jesucristo es la unión de dos nombres, Jesús más Cristo.
El hombre humano más el ser espiritual es unido en el nombre de Jesucristo y Él es nuestro Dios. Pero ellos no creen, niegan a Jesús. Vamos a ver otro pasaje. Estamos nosotros acá. Ahora vamos a ver en 1 de Juan también, capítulo 4. ¿No? En 1 de Juan, capítulo 4. Ahí nomás cerca, a donde están ustedes, en 1 de Juan, capítulo 4, 1 al 3. ¿Ya? 1 al 3. ¿Qué nos dice? Capítulo 4, del 1 al 3. Amados, no creas a todo espíritu, sino prueba los espíritus, para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Miren, desde que escribió nuestro hermano Juan, estas epístolas que lo escribió antes del siglo I, a través de toda la historia, siglo II, III, al año 1000, al año 2000 que estamos, muchos falsos profetas hay en el mundo. Mira nada más profetas que dicen, soñé, Dios me habló anoche. ¿Qué? Que yo sepa, hermanos amados, Dios ya no habla así, quizás habló así en el antiguo pacto, pero en el Nuevo Testamento es claro y preciso. Ustedes pueden revisar Hebreos 1 y 2, bien claro, dice bien clarito, que antes Dios nos habló de muchas maneras, nos habló audiblemente y presente, audible sin que lo vean, nos habló a través de sus siervos y nos habló Él también a nosotros por medio de sueños. A los profetas soñaron y hablaron, pero todo terminó con Jeremías capítulo 23, porque vinieron mentirosos diciendo soñé, y Dios les permite escribir a nuestro hermano Jeremías, le dice chao sueño. Y en Hebreos versículo 1 dice, sí es cierto que en el antiguo pacto han hablado de muchas maneras, hasta por sueños, visiones. Pero dice el versículo 2, ahora nos ha hablado por medio de Jesucristo. Cuando dice nos ha hablado, lo que Jesucristo ha querido y quiere hablar, ya está aquí en las Sagradas Escrituras. Por eso dice, nos ha hablado a través del Hijo. Entonces, cuando tú lees el Nuevo Pacto, estás escuchando la voz de Jesucristo. Pero no vengan falsos profetas, que soñé, tuve una visión, que se me encontró, que me dijo Dios, una voz. No, eso es la voz del anticristo. No existe estas cosas jamás ya ahora en nuestra era presente. Entonces, 1 de Juan capítulo 4, versículos 2 y 3 que estamos leyendo, nos da a entender, ¿no? Nos da a entender que han surgido falsos profetas. Dice, versículos 2 y 3, en esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. ¿Ya? Cuando termina de escribir Juan, ya dice, ya está. Entonces, desde el siglo, a finales del siglo I, él visiona al siglo II, que comienzan a aparecer los falsos cristos, llamados los anticristos. Desde allí comienzan ya. Por eso nos dice aquí bien claro, ¿no? Y ahora ya está en el mundo el anticristo. Él está hablando de su época. Bien, pero miremos
analicemos otros versículos que nos dan las características. Vamos a ir a 1 de Timoteo capítulo 4. 1 de Timoteo capítulo 4. Por favor, ténganme paciencia. 1 de Timoteo 4, primerito del 1 al 3. ¿Qué nos dice? Aquí también el título dice la predicción de la apostasía. Dice, pero el Espíritu dice claramente, o sea, el Espíritu Santo habla claramente a través de este pasaje. ¿Qué nos dice? Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que con acción de gracias Dios lo ha dado. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse y se toma con acción de gracias. Aquí podemos ir identificando. Y esto si lo empatamos con el capítulo 3, versículo 1 y 2, vamos a ir mirando y ustedes se van a dar cuenta quiénes son el grupo de anticristos, cuyo líder principal es el anticristo jefe. Capítulo 3 de 1 Timoteo 1 y 2. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo, ojo, el obispo, el líder de una iglesia, dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, y ojo, y apunten, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Entonces, Dios escribe a través de Pablo, dirigido a Timoteo, que los líderes de las iglesias, llamados ancianos u obispos, no tienen otro nombre. Que otros pongan otro nombre, eso es diabólico. Un líder, como dije en una prédica anterior, el líder de la iglesia, el que dirige a los hermanos, no tiene otro nombre más que anciano u obispo. No hay pastor, no hay sacerdote, no hay chanchito, no hay cabrito, no hay otro nombre. Solamente identifiquen ustedes también por el nombre a los líderes que son fieles de Jesucristo. Los anticristos cambian de nombre. ¿Qué más dice aquí? ¿No? Donde estábamos leyendo. Entonces nos dice en el versículo 2 del capítulo 4 de 1 de Timoteo que una de las cosas claras de los que apostatan de la fe, se separan, como que leímos, salen de nosotros, una de sus doctrinas es prohíben casarse a sus líderes. Identifica tú iglesias falsas donde prohíban casarse a sus líderes y ahí te vas dando cuenta ya quiénes son los anticristos, los que prohíben casarse a sus líderes. Hemos visto en el capítulo 3 que el líder, el obispo, se case, sea marido de una sola mujer, no sea soltero. Ahí identifica y verás tú quiénes son esos falsos cristos. Vamos a otro pasaje, Apocalipsis 17. Apocalipsis 17, versículo 1 y 5 y 6. Aquí también nos identifica el nombre del anticristo, ¿no? Y cómo es, dónde está, que Dios lo va a derrotar, pero vamos mirando por partes. Capítulo 17, capítulo 1, versículo 1 de Apocalipsis dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Aquí lo identifica.
al líder de estos anticristos, llamado la gran ramera. Y una de las cosas que tú tienes que mirar, dice que está sentada sobre muchas aguas. Vamos a identificar el versículo 15 para mirar esto. El versículo 15 nos dice, y me dijo también, las aguas que has visto, las muchas aguas que dice acá, donde la ramera se sienta, está sentada sobre muchas aguas, dice, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea que aquí la gran ramera, el anticristo, está sentado sobre todos los pueblos, naciones y lenguas. ¿Qué significa? Que es el jefe, el anticristo con su institución, es jefe de todos los países, pueblos, naciones y lenguas, y ahí tiene sus anticristos por todo el mundo. Identifican. Ahí te dejo que tú y el Señor Jesucristo identifiquen. Versículos 8 y 9. La bestia que has visto, primero el 5 y 6. En su frente un nombre escrito en misterio, Babilonia la Grande, madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Aquí Dios también a través de nuestro hermano Juan no trata de hablarte tan clarito. Llama la Babilonia su otro nombre. Uno es la gran ramera, el otro es Babilonia la Grande. Pero Babilonia hace más miles de años que dejó de existir y ya no existe Babilonia, porque Babilonia fue barrida y dijo Dios que nunca más nadie haría un pueblo allí. Y Babilonia está, no hay, pero aquí Dios a través de nuestro hermano Juan está como que empatando a la Babilonia, que fue la más terrible de las naciones diabólicas, lo está comparando con esta institución del anticristo. Por eso su nombre, Babilonia la Grande, madre de las rameras. ¿Ah? Es la que ha enseñado a todo el mundo a sacarle la vuelta a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo le han sacado la vuelta a nuestro Señor Jesucristo? Por eso son rameras. ¿Ah? Porque nuestro Señor Jesucristo es espíritu y nadie puede hacerle una figura. El anticristo ha hecho millones de figuras de Cristo para repartirlo por todas las naciones y pueblos donde tiene sus sedes de sus anticristos. ¿Qué más podemos identificar aquí? Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando lo vi quedé asombrado con gran asombro. Aquí hay otra cosa que tienes que identificar. Hay una sola institución en el mundo en la cual se sienta el anticristo, la gran ramera, la gran Babilonia. ¿Y qué dice aquí? Lo identifica como si fuera una mujer borracha, pero borracha por la sangre de los santos, la sangre de los mártires de Jesús. Ve y busca un libro, estudia, hermanos míos, la historia de la iglesia. Te vas a ver a este anticristo cómo ha matado a miles, millones de verdaderos cristianos. A través de la historia es la que más ha matado. Ha mandado matar a todo aquel que no le adoraba, no me acuerdo en qué periodo de tiempo, pero mandó matar a todos con la gran llamada, una acción santa de eliminar a todos los que no tenían sus mismos conceptos e ideales. Ha hecho una gran persecución desde el siglo IV hasta el siglo más o menos XVII, XVIII. Ahí ha cesado de perseguir y ahorita está como si fuera un animalito tranquilo. Pero ya le llega su hora, porque Cristo ya viene para destruirla, porque aquí vamos a ver que Él va a destruir, ¿no? ¿Qué más tenemos en el versículo 5 y 6?
¿no? Ya vimos que es la que ha perseguido, ha matado más cristianos en el mundo. Versículo 8 y 9. La bestia que has visto era y no es, y está para subir el abismo e ir a la perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y que no es. Esto es para mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta el anticristo, identificado aquí como la mujer. Pero tengamos presente, nosotros, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, no temamos. Nosotros, tú, yo y todo el mundo que siente, que sabe, que tiene la certeza profunda que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Nosotros no pertenecemos a los anticristos. ¿Y cómo sé que mi nombre está inscrito en el libro de la vida? 2 razones. Una, la prioritaria, es que toda la humanidad, tú, yo, el vecino, la vecina, el peruano, el ecuatoriano, chino y todos los de nuestro planeta, todos son hijos de Dios. Pero son hijos de Dios por creación. Pero nosotros tenemos otro rango. Somos hijos de Dios por adopción. Efesios 1:5 dice que Dios desde antes del tiempo de los tiempos pensó en nosotros para que seamos sus hijos adoptivos. Y si tú en algún momento no tienes esa conciencia, no tienes en tu mente, en tu corazón, la conciencia, la certeza que un día tú doblaste rodillas y le pediste: Señor, quiero ser tu hijo adoptivo, Señor, quiero ser tu hija adoptiva. Si no doblaste tu servicio o tus rodillas para rogarle que te adopte, eres simplemente un hijo por creación y perteneces a la gran ramera, al anticristo. Pero si tú has hecho tu decisión clave de pedirle que te adopte, llorando o no llorando, pero sintiendo ese gozo que Él promete en su palabra. Si no lo has hecho, no pierdas tiempo. Hoy ahí en tu casita, anda, dobla rodillas. Quizás no lo supiste, por ignorancia o qué sé yo, o porque no lees la palabra. Hoy anda, busca Efesios 1, versículo 5. Y léelo desde el 1 hasta el 5 o hasta el 6. Y mira lo que quiere el Señor. Él quiere tener hijos adoptivos. Y cuando nosotros ya hemos doblado la cerviz, las rodillas, o humillados, rogándolo para que nos adopte, porque éramos huérfanos espiritualmente, no teníamos padre espiritualmente, Él nos adoptó. Y cuando tú tienes esa certeza que te adoptó, Él tiene un libro que se llama el libro de la vida. Ahí lo ha escrito tu nombre, en el libro de la vida. Y más cuando tú has demostrado ese hijo adoptivo. ¿Y cómo lo demuestras? Cuando tú donde vas, hablas de papá. Hablas de papá. Y papá, bueno, yo muy poco hablo de mi padre, porque no fue un buen padre. Y eso cada uno de vosotros seríamos hipócritas de aplaudirle, de estar sonriente a un padre que no ha sido un buen padre. Si mi padre hubiese sido un buen padre, yo hubiese hablado: mi padre, esto hizo por mí, mi padre. Es por eso que como huérfano de padre, a pesar de haber nacido de un hombre, yo le pedí a Jesucristo que me adopte. Y ahora hablo de Él. Aquí estoy hablando de mi padre, porque soy su hijo adoptivo. Esa es la señal
que tienes que tener tú, si eres adoptada, encuentras un amigo, encuentras un familiar, a quien sea, le hablas de Jesucristo, tu Padre. Yo tengo mi Padre, fulanito de tal. Y no tengas temor, porque los que hemos sido adoptados y tenemos sellados, estamos sellados por su Espíritu Santo, no tenemos temor de hablar. Mas si lees la palabra, no tienes miedo de nada. Yo estoy por primera vez hablando en toda mi vida del anticristo y no tengo miedo. No tengo temor, porque hablo de mi Padre, no del falso Padre, el anticristo. Versículo que seguimos, 14 y 15. Nos quedamos en el 9. Esto es para la mente que tenga sabiduría, dice. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. O sea, el anticristo tiene un lugar donde está. Fácil, identifícalo. Busca el pueblo, la nación, la ciudad en internet, que es el único en el mundo que está rodeado de 7 montes, con sus nombres. Ahí está su trono. Identifícalo. Te lo dejo de tarea. ¿Qué más nos dice? Versículo 9, 14 y 15. Aquí viene la derrota de este anticristo, la gran ramera, la Babilonia la grande. Viene la derrota. Dice, peleará contra el Cordero. Tiene el atrevimiento de creer que lo va a derrotar al Cordero. Es que él cree, porque su papá, el Satanás, cree que se le escapó la primera vez, que no lo derrotó, pero esta si no se me escapa, y en esta lo mato. No pudo matarlo en la cruz, porque fue solamente un espacio de 3 días, y nuestro Cordero se levantó con vida, para darnos vida eterna a nosotros. Pero el Satanás, el anticristo, que está dirigido por Satanás, lo hemos leído, va a pensar que es su segunda oportunidad y lo va a derrotar. Ahora sí, como tiene tanta gente en el mundo, tantas almas, con bombas y con todo, va a derrotar al anticristo. ¿Podrá? Indudablemente que no. No, porque la palabra lo dice, y yo demuestro con palabras lo que hablo. No demuestro, no hablo sin palabras, porque sería un mentiroso. Y aquí dice bien claro, versículo 14, Apocalipsis 17, peleará contra el Cordero. Miren el anticristo, la bestia, el falso profeta, la gran ramera, Babilonia la grande, se va con todo ese ejército a pelear con el Cordero. Pero ¿qué dice? Y el Cordero los vencerá, así como lo venció en la cruz. Ahora viene a vencerlo definitivamente. Los vencerá, porque Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Si tú estás con el Rey de reyes, con el Señor de señores, te llama elegida, te llama elegida, fiel, o elegido, fiel. Así me llama a mí, mi elegido, mi hijo fiel. Eso nosotros tenemos que dar testimonio donde vayamos, que somos elegidos por Él, pero somos fieles a Jesucristo. No a Jesucristo que se ven, sino al invisible que un día se va a hacer visible para que todo el mundo lo vea. Ahí lamentarán. Por eso no esperes mañana, porque si esperas el mañana, lamentarás. Dijiste, ¿qué dirás? ¿Nadie me dijo? Hoy tu hermano Carlos te está diciendo, tu amigo Carlos te está diciendo, arrepiéntete y entrégale tu vida a Jesucristo y empieza a hacer esa vida del elegido que te llama elegido y fiel. Y me dijo también, versículo 15, las aguas, hemos leído, las aguas que has visto son la muchedumbre de pueblos y naciones. Versículo 18, y la mujer que has visto, o sea, la gran ramera, la Babilonia la grande, el anticristo, ¿no? Que has visto, es la gran ciudad
que reina sobre los reyes de la tierra. Esa es la gran ciudad, rodeada de 7 montes. Identifícalo, anda al internet, pon ahí ciudad rodeada de siete montes en el mundo, y ahí vas a tener a identificar más claro que el agua quién es el anticristo y los miles de anticristos que tiene en el mundo. Ahora miramos algo tan importante para identificar nuestro tema en que hemos estado, que Jesucristo sí monta un caballo blanco. Capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 11 en adelante, nos dice: entonces vi un cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, había en su cabeza muchas diademas y tenía un solo nombre que ninguno conocía sino él, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de linísimo, fino, blanco y limpio, le seguían con caballos blancos. Aquí, nuestro Señor Jesucristo, el Cordero inmolado, se identifica. Él no habla a medias tintas, Él no esconde su nombre y dice: miren el carro donde voy y por eso me identifican. No, Él va en su carro blanco, su caballo blanco, si es cierto. Aquí está bien claro, en un caballo blanco, pero se identifica. Su nombre es el Verbo de Dios. Tiene ejércitos celestiales montados en caballo blanco. Él juzga y pelea, se llama también Fiel y Verdadero. No es el del capítulo 6 que estamos leyendo. Ese es el anticristo. Aquí se identifica nuestro Señor Jesucristo verdaderamente ante nosotros. Antes de seguir para el segundo punto, quiero, y perdónenme si les quito su tiempo un poquito, es que es tan largo, quiero dar una historia del origen del anticristo. ¿Se acuerdan que dice la palabra? Salieron de nosotros. Cuando Pablo, a partir del año 45, comenzó a predicar por todas las naciones de aquel entonces, las más conocidas, el Imperio Romano. Claro, había, más allá de los alemanes, que en el año 500 vinieron y lo derrotaron a los alemanes, los atilas, los bárbaros, pero no eran una nación, eran como gitanos, creo que fueron los descendientes de Caín, esos gitanos bárbaros que no tienen pueblo, no tienen nación. En el año 500 lo derrotaron a Roma y lo hicieron papayita. Pero vamos a hablar aquí, a contarles aquí, esta es historia que está en la historia de la iglesia, ¿no? Cuando gustes un libro, cómprate un libro que diga la historia de la iglesia, ustedes van a leer. Entonces, ¿qué pasó en el primer siglo? Normal, porque en el primer siglo estuvieron los apóstoles. En el segundo siglo, del 101 al año 200, fueron años de mucha persecución. Fueron perseguidos por el Imperio Romano, muertos, atacados. El siglo III, de igual manera, el siglo III del 201 al año 300, persecución. Pero el siglo IV, ¿no? El siglo IV ya ocurre algo como un prodigio, porque para la persecución de la iglesia. Aún así, con esa persecución, los hermanos, aunque muertos, fueron predicando, sus hijos, todos los que se convertían, aunque los maten, seguían predicando. Pero en el siglo IV, a partir del 301 al 400, aquí ocurre el inicio del anticristo. Ahí van a entender, como dice una de las características, salieron de nosotros. Entonces, ¿qué pasó en el año 324? ¿No? Como veían, como 300 iglesias cristianas
Y en cada iglesia había un líder que se llamaba obispo. No sé por qué le quitaron su nombre, el otro nombre anciano, que quizás porque tenían vergüenza de que le digan anciano a un muchacho de 50 o de 40 años, o los líderes, pero no sé yo. Pero se llamaron la otra opción, porque las dos opciones eran llamarse ancianos o llamarse obispos. Utilizaron la segunda opción y se llamaron 300 obispos. Entonces, de esos 300 obispos, había como 100 obispos que tenían un concepto diferente con los otros 200. Los 200 obispos comenzaron a enseñar la Trinidad. O sea, ¿qué es la Trinidad? ¿No? 3 personas en un solo Dios. Y 200 ancianos aceptaron, pero 100 tuvieron sus dudas. En eso surge un intelectual, un filósofo de aquel entonces, que supuestamente se había convertido, pero para mí jamás se convirtió, aunque congregó, aunque hizo, así no haya hecho lo que ha hecho, no, para mí jamás este personaje fue un cristiano verdadero. Entonces surge de esos 100 obispos, uno que no era un obispo, era después del obispo, ¿no? Entonces surgió uno que se llamó Arrio, y él sacó la doctrina arriana. ¿En qué consistía la doctrina arriana? Si por acá decían Dios trino, un Dios con 3 personas y un solo Dios verdadero, él dijo no, solamente 2 dioses, el Espíritu Santo y el Padre. Y acá decían no, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Y él dijo no, el Hijo, ¿por qué no? Porque el Hijo es una creación. Él fue creado antes de Adán. Por eso está en la Biblia ahí el verbo, por eso está ahí, porque Él fue creado, es una creación. No es lo que ustedes dicen, que es Dios. Y surgió esas disputas, esas discusiones. Para mí que estudio, no hay en la Biblia ninguna palabra que diga las 2 mentiras de los hermanos de aquel entonces. Lo que pasa es que la filosofía griega que llevaban la mayoría de cristianos desde el siglo II hasta el siglo IV que estamos aquí contando, eran filósofos. ¿Y el filósofo qué es? Un pensador es el filósofo, un pensador que tiene su pensamiento, ¿no? Un pensador que dice Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces son 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, son 2, porque el otro hijo es menor y el hijo, ahí lo crearon. Y fueron la lucha de filósofos cristianos así. Yo no encuentro ninguna de las 2 tendencias. No hay 2 dioses, ni menos 3. No hay Dios trino, ni Dios dúo. Dios es uno y punto. ¿Qué pasa? Por la filosofía de aquel entonces, algunos padres sacaron esta doctrina de la Trinidad y otros padres la doctrina de la dualidad. Y ahí vino el enfrentamiento. Hubo un concilio que se llamó el Concilio de Nicea, en el año 325, que prácticamente todavía estaba Constantino y todo marchaba sobre ruedas, bien, porque mientras vivió Constantino, la iglesia fue protegida por Constantino y todo Roma dio una ley para que sean cristianos, para que sean por obligación, pero no por convicción, ¿no? Entonces muere Constantino y en el año 350 asume como emperador su hijo Constancio. Y este Constancio era amigo personal y familiar de Arrio. Y Arrio le mete toda su doctrina de 2 dioses y de Jesús, un ser humano que fue creado. Entonces el Constancio se vuelve arrianista y dentro de todas sus obras malas, ¿qué hace? Sublima al obispo de Roma y le llama el papito, el papá,
al obispo de Roma y lo pone por encima como jefe de todos los 290 obispos que había en el mundo. Entonces lo puso así como él era el jefe, el emperador, el rey, el soberano de todos los pueblos, países de su imperio romano. Ahora lo pone a el obispo de Roma como el jefe supremo, así como él, por encima de los 290 obispos que habíanse reunido en el concilio de Nicea. ¿Y qué pasó? Entonces, ahí es donde él se proclama, Constancio, se proclama sumo sacerdote, el jefe supremo por encima del obispo de Roma. Él se pone el sumo sacerdote, el jefe supremo de toda la iglesia. Y es así. Cuando hubo luchas entre los obispos de los 290 ciudades, que da un decreto, Constancio, de que todos acaten la autoridad del obispo de Roma. Muchos no quisieron, fueron perseguidos, fueron muertos, y algunos tuvieron que someterse a este emperador Arriano y tuvieron su separación de las iglesias, de las 300 iglesias que era el conglomerado de aquel entonces. Él se separa y forma la iglesia de Roma como la jefa, con unas 10 o 20 iglesias que le seguían, o 30 o 40 o 50 o 100, no lo sé, lo siguen, entonces forman su imperio eclesiástico. Y así sucede. A pesar de que vino después los bárbaros con Atila, destruyeron Roma, se apoderaron de Roma y entró etapa de las tinieblas, una etapa que se le llama las tinieblas, que la iglesia fue perseguida por los bárbaros Atilas, pero no persiguieron a la de Roma. Entonces la de Roma se queda en el poder y los otros hermanos perseguidos por Atila, en como 100, 50 años a 100 años de oscuridad, o de época de las tinieblas que se le llama, y así después aparecen, de unos cuantos años aparecen los verdaderos cristianos, pero ya Roma se había adueñado de todo el poder religioso de aquel entonces. Y ahí fue la culpa de este Arriano y la culpa de este Constancio, que él se llamó el sumo sacerdote de la iglesia y a su sacerdote de Roma lo puso como jefe de los otros 100 que le siguieron. Ahí están los anticristos. Más claro no creo. Si estoy mintiendo, el Señor me juzgue. Pero estoy recopilando historia bíblica e historia humana. Bien, el punto número 2, vamos a ver en el punto número 2, nos habla del caballo rojo, que es muerte, que es exterminio. Y aquí nos enseña, podemos mirar desde dónde se inicia también estos exterminios, estas muertes, estos enfrentamientos, porque ahí en el versículo que nos toca, él dice, cuando abrió el tercer ser, yo oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré aquí un caballo bermejo, es el segundo, perdón, el segundo es el caballo bermejo, que es rojo, ¿no? Y el que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz, para que se maten unos a otros, y se le dio una espada. La matanza unos a otros. ¿Cómo se origina estas matanzas, estos odios de la humanidad? En primer lugar, con Caín y Abel. En segundo lugar, puedes mirar en la historia, Absalón, el hijo de David, que mató a su hermano Amón. Y vemos también que en el Antiguo Testamento Dios derrotó con una espada
al anticristo de aquella época, al gigante Goliat. Y solamente hizo que su siervo David utilizara una honda con unas cuantas piedritas y una por una, él con el poder de Dios derrotó al anticristo, el gigante Goliat. Pero hoy en el mundo quieren usar no esas armas convencionales antiguas, no utilizar una daga, no utilizar una piedra, no utilizar una espada. Ahora quieren pelear con bombas atómicas, con bombas nucleares, que nos va a llevar a la destrucción del mundo, en la cual morirán muchísimos incrédulos, algunos creyentes que quedarán, pero el Señor salvará a su pueblo. ¿Recuerdan la iglesia de Filadelfia? Una iglesia guardadora de la palabra. ¿Qué le dijo Dios? Yo te guardaré, así como has guardado mi palabra, te guardaré de la gran tribulación que ha de venir sobre el mundo. El Señor nos va a guardar a quienes somos guardadores de la palabra. Yo te pido que guardes la palabra, hermano, hermana. No la guardes en tu librería, en tu despensa. Guárdalo en tu corazón y en tu mente. ¿Qué significa eso? Come la palabra. Es el alimento que necesita Jesucristo que está en tu corazón. No le mates de hambre a nuestro Señor Jesucristo. Él quiere comida espiritual y la comida espiritual está aquí en su santa palabra. El otro caballo, el caballo negro. Volvemos a mirar al caballo negro. Versículos 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Oí la voz de en medio de los 4 seres vivientes que decían, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Vemos aquí, el caballo negro significa hambre, hambruna. ¿Cómo quedará la tierra con tantas bombas atómicas? ¿Cómo quedará la tierra con tantas bombas nucleares que se hagan la guerra? Estados Unidos con China, con Rusia, los aliados de acá con los aliados de allá, a matarse unos a otros, ya no como David, ya no como los hermanos que mataron con un puñal, ahora matarse con bombas atómicas, bombas nucleares. ¿Cómo quedará nuestro mundo contaminado? Ya no habrá producción, las plantas ya por tantas bombas no producirán, se secarán. Entonces eso va a ocasionar escasez de alimento. Escasez de alimento. Por eso tan caro se pondrá el precio del pan. El precio del pan, porque, bueno, el pan inicial es el trigo o la cebada. Y aquí nos dice que 2 libras de trigo, que son 1 kilo, van a costar un denario. ¿Qué era un denario en aquella época? El precio de lo que ganaba una persona por día. ¿Cuál es el precio que gana una persona ahora por día? 31 soles. Multiplica por 30 días son 930 soles, que es el sueldo mínimo aquí en nuestro país. Imagínate 1 kilo de trigo a 31 soles. Yo estuve preguntando cómo más o menos está el kilo ahorita de trigo. Está a 6 soles. Imagínate, 5 veces más su valor. Y que no hay, porque hay escasez, mucha gente morirá de hambre. Los más pobres comerán cebada, igualito 3 kilos de cebada por un denario, porque dice aquí que, ¿por qué 3 kilos? Porque dice 6 libras de cebada. 1 libra tiene 470 más o menos gramos, por eso aparentemente 1 kilo son 2 libras. Entonces aquí 3 libras, 3 kilos de cebada por un denario. ¿Cuál es nuestro sueldo mínimo? 3 kilos de cebada por 31 soles. 1 kilito de cebada que hoy cuesta 2 soles, en ese tiempo de escasez costará 6 soles. Y no habrá. Y tenderá a subir de precio, ¿no? Entonces miremos para terminar lo que nos dice el profeta Ezequiel
respecto a lo que estoy hablando. Vamos a ver en Ezequiel capítulo 4, 16 y 17, y aquí nos dice: me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso, por eso hay balanza, ¿no? Comerán el pan por peso, y con angustia, y beberán el agua medida con espanto, para que al fallar el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Miren lo que escribió nuestro hermano Ezequiel, mirando al futuro, porque el profeta habla hoy para un futuro. Y nuestro hermano Ezequiel, de parte de Dios, miró el futuro de esta gran tribulación. Hermanos amados, ya discúlpeme por el tiempo, pero tuve un mensaje que no podía callar, contar la historia donde aparece el anticristo, como dice bien claro, salieron de nosotros. Arrio salió de la iglesia cristiana antigua y él se unió con Constante para levantar a la iglesia cristiana católica del Señor Jesucristo que había en Roma como la jefa de todas las iglesias del mundo, pero a través de los años se ha ido corrompiendo, y la corrupción más grande que tú puedes ver en la iglesia de Roma es la idolatría. Nosotros hemos hablado hace poco, ¿por qué vienen las pandemias? Por la idolatría, porque es el celo de Dios. ¿Qué pasaría, hermano amado, que tú compruebas que tu esposa está con otro? Te separas, ¿verdad? Ya no lo soportas. ¿O qué pensarías tú, hermana amada, que tu esposo tiene otra mujer? Está con otras o varias. Te separas y sufres. Así sufre Dios, porque el pueblo se ha separado de Él para hacer sus propios dioses. Y eso es lo que le duele tanto en su corazón. Por eso viene a destruir este mundo lleno de idolatría. Salid, pueblo mío, dice la palabra. Salid, pueblo mío, de ese mundo de idolatría. Es tiempo que tú, si no eres cristiano, sal de ella, pueblo mío, y ven a Jesucristo el invisible, que Él te dará la vida eterna. El Señor os bendiga y gracias por todo. Permítame terminar con oración dirigida a nuestro Padre Celestial. Padre bendito Jesucristo, gracias por hablarnos esta mañana. Gracias por presentarnos por lo menos las características fundamentales de los anticristos, porque no es uno es el jefe, pero hay muchos anticristos en el mundo. Así lo dice tu palabra. Gracias, Señor, por darnos este mensaje. Ayúdanos a seguir adelante a los que hemos salido de ese grupo de anticristos. Y te pido por aquellos que están todavía, Señor, que salgan de esos anticristos y vengan al verdadero Cristo que con los brazos abiertos los espera. El Señor mío y Dios mío nos bendiga y nos dé la paz y la tranquilidad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén.